Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización y también a través de las redes sociales. Estamos en el Colegio Fray Luis de León, en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta. Aquí es donde pues nosotros compartimos cada programa desde aquí y desde otros lugares, pero principalmente en esta sede nuestra es donde les vamos abriendo una ventana al mundo y ahí nos encontramos con gente buena, a veces pues en ocasiones pues repiten porque tienen mucho que contarnos, como el profesor, maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro, es abogado, magistrado en retiro, Jorge Herrera Solorio, bienvenido. Gracias, padre. Otra vez por aquí, buenas tardes, y pues con mucho gusto, como siempre, de compartir ahí algunas pequeñas experiencias. Yo recuerdo, Jorge, que en el anterior programa contigo pues hablábamos mucho y nos acordábamos de toda la gente que nos ve en Estados Unidos. Sí, claro. Como que queríamos en el anterior programa que fuera un programa de ayuda a las otras personas, en donde pues lo que hacíamos era promocionar la dignidad y los derechos humanos que toda persona en este mundo tiene y que tú, bueno, pues además de explicarlo muy bien a los alumnos, pues vas defendiéndolo con las diversas personas que llegan a tu despacho. Yo quisiera hoy hablar y compartir con todos ustedes. Estamos en una época en México, en una época de elecciones, Claro. En donde hay un Instituto Nacional Electoral, en donde pues todos sabemos que el ministro de culto no debe de provocar ni debe de influir y adaptarse a una ideología u otra, sino simplemente ser elemento de paz, de conciliación y sobre todo yo creo que más que provocar a un lado o hacia otro, hay que provocar en la reflexión. Vamos a decir, un ciudadano que está fuera de los Estados Unidos mexicanos, ¿qué derechos y deberes tiene para con su país, México, en este momento de elección? Por ejemplo, él puede votar, ¿dónde puede acudir a ver toda esta información? ¿Qué es lo que le puede recomendar un mexicano a otro mexicano que está en el otro lado y que pues en este momento está aquí en el país celebrando pues, estas circunstancias en donde cada quien va exponiendo sus propuestas? Lo que yo recomendaría es que primero se informen adecuadamente de las propuestas de los candidatos. Lamentablemente en nuestro país lo que ha sucedido últimamente ha habido una guerra sucia en la que pues los candidatos, diríamos así muy coloquialmente, se han dado con todo. Pero más que nada yo creo que lo que se tiene que hacer es revisar las propuestas de los candidatos, reflexionar el voto. Hay un candidato que tiene 18 años en contienda, que es Andrés Manuel López Obrador, y bueno, ha permeado en la sociedad mexicana en cierta forma, pero sobre todo, particularmente lo preocupante es que en las redes sociales es donde ha permeado mucho, pero bueno, creo que las personas al margen de las redes sociales, al margen de la influencia que han resentido en los últimos años de este personaje que ha ido posicionándose y que las encuestas lo dan ahora como casi un triunfador, pues es que la gente revise sus propuestas de voto de cada uno de los ciudadanos, que desde luego tengan sus papeles en orden. El papel más importante para poder votar es la credencial elector, y quienes residen en el extranjero van a poder llevar a cabo las votaciones en los centros que se establezcan. Seguramente va a haber consulados, en las embajadas, etcétera, y algunos lugares donde permitan y se establezcan. Hay que informarse en qué lugar pueden votar, llevar su credencial de elector y estar oportunamente ahí para ejercer su derecho de voto, pero sobre todo muy reflexionado, muy reflexionado. Por la experiencia ya de pues algunas votaciones, muchas veces sabemos que llegamos y lo que nos aparece ahí en la boleta vemos y rápidamente votamos, ¿no? Creo que hay que reflexionar un poco. La madurez democrática, la madurez política, pues se va, digamos, adquiriendo con el paso del tiempo. Los griegos, cuando tuvieron su democracia, pasaron por muchísimas experiencias. Los mexicanos estamos pasando por muchas experiencias. Nos decepcionó un sexenio en el 2000, que fue el del presidente Fox, que tenía muchas expectativas, se hablaba de un cambio ya de régimen, etcétera. Sin embargo, toda la gente sintió que pasó lo mismo. Lo mismo sucedió con el presidente Calderón y lo mismo ha sucedido con el presidente
Peña Nieto, aunque si bien es cierto se habla de cierta transición política porque ha gobernado un partido y luego otro, PAN y luego PRI, y ahora se tiene la alternativa con un moderno partido, digamos moderno entre comillas, que es Morena, pues sí, lo cierto es que se debe reflexionar el voto, porque a final de cuentas van a ser 6 años para el futuro en los que puedo ser corresponsable como ciudadano del ejercicio del voto. Para una reflexión uno tiene que describir la situación real. Claro. Como ciudadano, Jorge Herrera, como ciudadano y además como pues, maestro, ¿no?, de una universidad, ¿cómo describes tú la realidad? Primero, ¿cómo la vives como ciudadano y cómo se la describes tú esta realidad cada día en las aulas a tus alumnos en la universidad? Esto ha ido evolucionando en virtud de que la sociedad se ha ido abriendo, de que los medios de comunicación, de que las redes sociales y todo se han ido enquistando en el grupo social, pues esto nos da pensamientos diversos. Creo que ahorita hay mucho más libertades que hace 20 años, que hace 30 años. La misma sociedad se ha ido abriendo más. Hoy podemos hablar con más naturalidad de muchos temas que antes no se hablaban, que antes no se discutían. Entonces, eso nos hace una sociedad mucho más plural y como consecuencia de eso nos hace también una sociedad más corresponsable, más responsable. Cuando yo ejerzo mi voto lo tengo que hacer con responsabilidad, pero no nada más es el 1 de julio. Yo tengo que ejercer mis derechos como ciudadano los 365 días del año y también tengo que cumplir mis obligaciones como ciudadano los 365 días del año. Y mis responsabilidades como maestro, mis responsabilidades como padre de familia, mis responsabilidades como ciudadano, mis responsabilidades como persona inmersa en un grupo social, tienen que tender siempre hacia una mejoría, no pueden ir hacia atrás. Entonces yo creo que en nuestro país ciertamente vivimos procesos de violencia, procesos de inseguridad, mucha crítica social, en general una sociedad conflictiva, pero es una sociedad conflictiva que sucede en todo el mundo. Yo quisiera ver qué piensan, por ejemplo, en Estados Unidos del señor Trump, cómo se sienten ahora ciertos grupos sociales, cómo se manejan, o me voy hasta el otro extremo a Rusia, que por cierto ayer se volvió a reelegir Putin. Por cuarta vez. Por cuarta vez, que bueno, pues ya esto es una total dictadura y que esto está rompiendo con los esquemas democráticos, todos habíamos pensado, pero a lo mejor la democracia es que quieren un líder eterno como nosotros lo tuvimos hace 100 años en la figura de don Porfirio Díaz. No, bueno, un poquito más de 100 años. Sufragio efectivo, no reelección. No reelección es una idea que se creó a partir de la Revolución Mexicana. ¿Esto, un presidente de gobierno en México puede quitar esto? Puede suceder, puede suceder. De hecho, ya lo quitamos. Ya ahorita se pueden reelegir los presidentes municipales. Varios presidentes municipales están en proceso de reelección, varios diputados. Ya nomás nos falta romper el pequeño esquema del presidente de la República. ¿Es peligroso? Yo no lo vería peligroso. Yo creo que sería sano quizás ver la figura de lo que pasa en Estados Unidos, que se puede reelegir una vez, una sola vez. Pero ya que se quedara 30 años como Porfirio Díaz, o 16 años, 18, no sé cuántos duró Chávez, o el señor Evo Morales, lo que tiene su país, o bueno, me voy a la dinastía, porque así le digo yo, de los Castro en Cuba, la figura de Kirchner a través de la esposa, que se religió. Todo esto que vamos comentando aquí, todo tiene una repercusión. Está una persona que va a votar, como dice muy bien aquí el maestro, pues no va a votar solamente el 1 de julio, sino tiene unas consecuencias, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando esa persona que va a votar pues participa en un acto de corrupción? Es decir, yo te doy mi voto, pero yo te voy a ayudar, ahora que hay pues todo esto del sismo, se está sacando nuevamente para ver después del recuento de votos, yo voy a construirte tu casa, pero ¿sabes qué? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Es parte de lo que yo mencionaba como la responsabilidad social. Si bien es cierto, creo que una de las clases más aborrecidas que hay ahorita a nivel mundial, una de las clases más aborrecidas es la clase política. Pero ciertamente también los ciudadanos tenemos que ver nuestra responsabilidad.
porque muchos dimos el voto para que determinados políticos, que ya sabíamos que eran unos pillos, llegaran. Y desde luego, si yo coparticipo en la construcción de una vivienda, sin que se le pongan los elementos necesarios para que tenga una duración de 40, 50 años, y que yo disminuyo la calidad de los materiales para robarme algo, pues es un evidente acto de corrupción. Criticaron mucho al presidente Peña Nieto hace 4 años o 3 años, cuando él se refirió a que el problema de la corrupción en nuestro país era un problema cultural. Yo creo que sí tenía razón. Es difícil aceptarlo. Tenemos un problema muy grave, por ejemplo, con una capa social que son los maestros de la gente. ¿Qué es lo que quieren siempre? Mayores prebendas, mayores privilegios. Creo que esta semana no trabajaron en varias partes. Y en cuanto se les apretó tantito con la reforma educativa, brincaron. En el grupo de los empresarios, pues sabemos que hay empresarios que han hecho uso de una serie de privilegios para no pagar impuestos. Muy bien, pues estamos aquí con Jorge Herrera Solorio. Vamos un momento con el equipo de Resumen AR y regresamos aquí a Valores de Acero. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR que nos ha facilitado las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos. Estamos en Valores de Acero, estamos con Jorge Herrera Solorio. Él es maestro en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha sido magistrado aquí en la Corte de Querétaro y también es abogado. Con Jorge estamos reflexionando sobre la situación actual en un país, el país es México. Sobre las elecciones nos hemos referido a cada uno de ustedes, los que están en Estados Unidos, los que se encuentran fuera de México, ofreciendo una pequeña reflexión de lo que tiene que hacer un ciudadano un ciudadano que está fuera de su país, cuando llega el tiempo de elecciones. Una reflexión conjunta, y nos unimos en esta reflexión a la reflexión que hicieron los obispos mexicanos hace unos meses, y en la cual la tienen muy bien, la pueden bajar en la página web de la Conferencia Episcopal Mexicana. Jorge, resulta que llevamos hasta ahora 24 sacerdotes fallecidos, una buena parte desaparecidos, fallecidos de forma violenta. No digamos nada en este sexenio, la de víctimas que tenemos, unas se pueden contar y otras son incontables. Y lo digo porque son cosas que he vivido con los hermanos, sobre todo en la zona norte del país, ¿no? Hay cosas que los medios de comunicación cuentan, pero hay otras que no se cuentan y siguen sucediendo, ¿no? Casos muy cruentos. Es exactamente, pueblos divididos, familias divididas. Nosotros somos elemento de paz, ¿no? Y lo que queremos es que a través de esta ventana también usted sea agente de paz allí donde se encuentre, si es en México, en Estados Unidos, en Honduras o en Nicaragua, o en el mismo Costa Rica, en cualquier país donde nos vea, sea usted elemento de paz. Hay aquí un problema de seguridad en México y en la región centroamericana, un problema de desapariciones, la alerta Amber que en la Ciudad de México de vez en cuando desgraciadamente se enciende, hay más robos, hay como que una impunidad y uno dice, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están los abogados? Los policías ahí los vemos, pero ¿y el resto? Bueno, lo que sucede es que en nuestro país, digamos, a partir de que se desató una guerra en contra del narcotráfico, y lo pongo entrecomillado, cuando el presidente Calderón decidió perseguir al narcotráfico, digamos, de una manera real, de una manera directa, y en confrontación cuando le declaró la guerra a los diversos cárteles que existían, pues creo que lo que sucedió fue que en cierta forma se abatieron las cabezas, pero se incrementó la imaginación y la creatividad de los delincuentes para empezar a dedicarse a otra serie de actividades y generar lo que hoy en día se conoce como el crimen organizado. Y el crimen organizado, bueno, pues tiene, yo pienso, sus raíces un poquito en la idea del combate al narcotráfico. A partir de que se empieza a combatir directamente el narcotráfico, se empieza a incrementar el robo de vehículos, el robo de comercios, el derecho de piso y desde luego un tema muy lamentable que es la desaparición de mujeres sobre todo
y los feminicidios, que tienen su inserción en la trata de blancas, en que muchas mujeres son robadas de diversos lugares, son secuestradas para después, en base a una drogadicción y en base a una explotación, pues las dedican a la prostitución y a otra serie de actividades, porque además incluso ya encontramos que en muchos cárteles ya están insertadas las mujeres, ya están preparadas para disparar armas de fuego, armas de alto poder como los cuernos de chivo o otro tipo de metralletas que usan, además de servirle a los narcotraficantes para la cuestión de la alimentación y todo el cuidado y todo que tienen estos grupos en los lugares donde están asentados. Entonces, esto se ha incrementado. La delincuencia, digamos, organizada que se ha empezado a generar ya hace unos 15 años en nuestro país para acá, tiene su origen, pienso yo, en esa guerra al narcotráfico. Pero obviamente en otras partes del mundo también hay mucha delincuencia organizada y ya tienen una serie de escuelas o de mecanismos para ver cómo obtienen dinero fácil y sin trabajar y a costillas de la sociedad. Vamos a poner dos casos. Una familia que tiene una extorsión por teléfono. ¿Qué es lo que ha de hacer? Primero, no contestar y luego reportar a la Procuraduría en los teléfonos que se dan, del número del cual les fueron llamando o del cual le llamaron para que se vayan estableciendo cuáles son los números. Obviamente, esto proviene generalmente de casi de todos los penales, donde los delincuentes que están purgando una pena de prisión, pues todo el día están maquinando cómo extorsionar a la gente, tienen sus accesos celulares y desde luego normalmente tienen bases de datos que han comprado y desde ahí llaman por teléfono y muchas veces les pega porque encuentran a una persona en un estado emocional o, como decimos vulgarmente, en sus 5 minutos de tontería y le bajaron una lana. Otra cosa, una familia que recibe una extorsión, pero que a la vez tiene a un familiar secuestrado. Bueno, son cosas muy lamentables. Creo que el secuestro es uno de los delitos más crueles que hay porque pues lo último que ha sucedido en estos casos es que normalmente se paga el rescate y encuentran al familiar muerto, por X y o Z razón, pero de cualquier forma es una situación, un estado de incertidumbre muy grave porque no se sabe si el pariente está vivo. En algunos casos han mandado dedos, una oreja o algo así, y bueno, pues ya se imaginará uno en qué condiciones están después de haber sufrido un cercenamiento el secuestrado y que lo tienen los parientes y que muchas veces ignoran si está vivo. Es un delito que a mi modo de ver es muy lacerante para el grupo social. El Papa Francisco en una entrevista decía, bueno, pues esto está pasando en México porque pues México es un pueblo religioso y el mal está atacándole por otro lado, ¿no? Y lo decía como, esto es una opinión muy personal, muy mía, él lo subrayaba, ¿no? La Iglesia, desde tu punto de vista, ¿está haciendo un papel activo o pasivo en este momento histórico en México? Dejamos en paz la política, sino más bien nos vamos en este momento histórico de tanta inseguridad y de tanta impunidad por las calles. Creo que uno de los problemas en los que ha habido muchas muertes de sacerdotes, primero es que a algunos se les ha asociado incluso con el narcotráfico. Basta que recordemos un poquito el antecedente del cardenal Posadas en Guadalajara. Se le asociaba a ciertos grupos de narcotráfico, por ahí se dijo que era una confusión. Lo cierto es que la Iglesia ha resentido, yo creo, en los últimos 20 años, 25 años, cierta situación de degradación. Cierta o falsa, lo real es que públicamente lo hemos visto. De repente encontramos que pues había sacerdotes que sí estaban involucrados con algunos grupos delictivos de narcotráfico, de repente encontrábamos a sacerdotes que estaban acusados de pederastía, de repente encontrábamos a sacerdotes que estaban acusados de una acumulación increíble de riquezas que no los pudiera dar una profesión como la que ejercen y que normalmente llama a la caridad y a la austeridad, que por cierto, bueno, pues el Papa ha sido muy claro en eso y muy ejemplificativo de ser un hombre austero, de ser un hombre moderado,
pero creo que pues ciertamente la Iglesia se ha visto un poco afectada por, digamos, estos escándalos de algunos de sus miembros, y que hoy en día la sociedad es más abierta y un poco más reticente a hacer caso del consejo religioso. Eso por un lado, pero por otro lado hemos visto el avance ya de otras religiones, el protestantismo, el cristianismo, incluso, bueno, pues se dice que Andrés Manuel López Obrador es cristiano. Entonces hemos visto que han empezado a tomar influencia y eso ha, en cierta forma, digamos, limitado la influencia que yo siempre he pensado que era una buena influencia de la Iglesia Católica en la sociedad mexicana. Baja la influencia en la Iglesia mexicana. Baja de influencia. Sube la violencia. ¿Cómo se puede ejercer, tú como ciudadano, cómo puedes ejercer este nivel? ¿Cómo puedes nivelar que la influencia del mensaje evangélico llegue a todas las familias? ¿Cómo lo hace un profesor de Derecho en el aula universitaria? En el aula universitaria, como tenemos libertad de cátedra y desde luego porque nos enfrentamos en una evolución, antiguamente mis alumnos casi todos eran católicos. Hoy les pregunto y pues muchas veces me encuentro con la sorpresa de que el 40 hasta el 50% son de otras profesiones, de otras religiones, perdón. Me encuentro mucho, por ejemplo, los testigos de Jehová. Entonces como que la universidad es un poquito más abierta en esa situación, no procuramos meternos con la cuestión religiosa. Yo por algunos temas que algunas veces abordamos en la cátedra, pues les digo que con toda libertad lo hago, respetando cualquier cuestión de carácter religioso, porque por ejemplo me han tocado alumnos que para ellos es una ofensa, por ejemplo, el saludo a la bandera. Para ellos es una ofensa el que podamos hablar de la Virgen de Guadalupe, porque es rendirle culto a algo que no existe, es rendirle culto a un objeto. Entonces, algún alumno hace algunos años me cuestionó una situación porque pues, yo me ubicaba en la idea de ser católico, apostólico y remono y guadalupano. Entonces, pues, me cuestionó un poco en la tesitura religiosa. Entonces, sí vemos en el ejercicio de la docencia que hoy se está reduciendo particularmente la práctica católica y que encontramos otras religiones. Mencioné los testigos de Jehová, me he encontrado protestantes, me he encontrado alumnos cristianos, algunos de alguna otra religión rara que me dieron por ahí, seguidores de Tom Cruise, creo. De la cienciología. De la cienciología. Pero cosas muy raras. Hay una percepción de la Iglesia Católica Romana diferente, y hay una percepción de la vida de los jóvenes diferente. ¿Y usted cree que hay una percepción de cumplir la ley diferente hoy en día en las nuevas generaciones? Por supuesto que sí la hay. Hay muchos jóvenes que opinan que la ley es para violarse, si no, no hubiera ley. Opinan en cierta tesitura de incluso hacer pruebas de a ver qué pasa si yo le hago esto a la autoridad. Me he encontrado casos así. Y ante estos casos, ¿uno qué puede hacer? Porque claro, ni religión, ni normas familiares, es una anarquía. Sí, es claro que uno tiene que apelar a ciertos aspectos como los órdenes morales, es decir, las normas de orden moral, al margen de una cuestión religiosa, una norma de orden moral. Bueno, pues tienes que ser respetuoso con tus mayores, tienes que ayudar a un inválido, tienes que dar los buenos días cuando llegas, cuando te vas a despedirte, una serie de normas morales que todos conocemos y que debemos respetar. Además del orden jurídico, del orden religioso, las normas morales y mucho también la cuestión de las normas de los convencionalismos sociales, la educación sobre todo. ¿Qué es lo que más ha fallado? Es lo que pensamos que está fallando porque estamos viviendo una época iconoclasta de la juventud rebelde, de la juventud que quiere romper con los moldes que hay.
Muy bien, Jorge Rea Solorio, como siempre un placer que estés Igualmente, aquí, padre. conversar contigo, un placer el que ustedes estén compartiendo con nosotros esta conversación. Nos tenemos que ir, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.